Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina, ya la guitarrina a su pared para la feria un mantón de lina. Su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado. Que tú me has dado. Al pasar por la campana, lo primero que se ve, un guardia tocando un pito y en la manita un papel. Dame 2 pesetas, no me da la gana. cógeme del brazo. Vamos, Patriana, ay, qué rica está la gamba, Mariloli, Marianda, ay, qué rica está la gamba, Mariloli. Pero qué talento sin lugar a dudas este gran Miguel Poveda Real, con estos tangos de Triana. El gran comienzo musical con Miguel Poveda, que estuvo de visita aquí en Buenos Aires, y esta versión tan particular de Triana, Puente y Aparte. Así que, bueno amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, con su programa Consentidos, junto a Carlos Salio y a Ximena y a todo su equipo, dando la continuidad a la programación de esta casa, de esta emisora Radio del Pueblo. Salió el sol. Después de lo que llovió anoche, en la madrugada, faltaba el Arca de Noé, sin lugar a dudas, porque se llovió todo, así que obviamente se llovió todo. Todos decían el Arca de Noé, y sí, con lo que se llovió, pero ahora comenzó a despuntar el sol. Bueno, el sol de nuestra España, señoras y señores, dando el arranque musical a nuestro programa para esta jornada de este día sábado 3 de agosto del 2024. Ya estamos arrancando este nuevo mes, el mes de agosto, así que para compartir con todos ustedes, juntos hasta las 13, estas 2 horas de este gran magazine radial de nuestra colectividad española, descendientes, aquellos que gustan de la cultura española y también obviamente los que gustan de la cultura europea. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí lo tenemos a Sebastián. Hola Seba, muy buen día.
bienvenido, gracias por estar con nosotros como siempre. Estamos con Belén Dipsa también, en lo que es producción y en redes sociales, también en nuestra propuesta comunicacional. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa también. Estamos con Mili Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico entre los estudios centrales de Radio del Pueblo y nuestros estudios donde transmitimos de radio y televisión de Mive Producciones. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Ditrofio Bernardes. Hoy, día 13 de agosto, sábado 3, el Santoral conmemora a Santa Lidia, oriunda de Grecia. Les cuento que fue discípula de San Pablo, que es considerada la primera conversa cristiana en Europa por su fe, hospitalidad, por su devoción a Dios. Lidia es de origen latino y significa la que procede de Lidia, una región en Asia Menor. Así que para todas las Lidias le mandamos un cariño enorme desde aquí, desde el programa. Claro que sí. También hoy es San Asprenato de Nápoles, que nació obviamente en Italia en el siglo II y es reconocido como el primer obispo de Nápoles y uno de los primeros líderes de la iglesia también. Así que por eso. Bueno, amigos, hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Un aspecto que está relacionado con el control de la natalidad en la población, donde las familias pueden decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos. Eso es muy, pero muy importante también. Además, hoy en Argentina es el Día del Pescador Deportivo. ¿Escucharon bien? Así que bueno, a propósito, esta fecha se estableció en el año 1903, allá por 1903, cuando se fundó el Club de Pescadores de Buenos Aires, la primera institución en su tipo de la Argentina. Así que, y hablando de pescadores y de programas de deporte de pesca, le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Wilmar Merino. Wilmar Merino, hombre de Aptra, también de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, hombre de Crónica del Diario Popular, aclaramos, y aparte tiene su canal de YouTube, y su programa también, así que de pesca, así que en el canal de la ciudad, si no me equivoco, así que lo tiene por allí. Así que bueno, abrazo grande a Wilmar Merino, un hombre que le gusta la pesca sin lugar a dudas, y para todos los pescadores, aquellos que tienen esa propuesta tan especial de ir a pescar, que hay que tener paciencia para pescar, porque a veces pasan horas y horas, y bueno, realmente hay que destacarlo también. Bueno, les cuento que en España, hoy, la ciudad de Huelva conmemora el Día de las Fiestas Colombinas. Les cuento que es una celebración que rememora el vínculo histórico con Cristóbal Colón y sus expediciones al Nuevo Mundo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy para esta jornada del sábado que ya salió el sol? Bueno, como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino y con algún flash de último momento también en esta primera hora. Tony Cabot lo tenemos en alta mar. ¿Escucharon bien? Así que lo tenemos en alta mar. Nos va a dar un pequeño pantallazo en alta mar. Lo tenemos en un audio grabado de esta mañana, con algunas novedades de lo que tiene que ver el deporte español. Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza de España y muchas informaciones, y obviamente los Juegos Olímpicos también, que está en su majestad el Rey Felipe. Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad también y el espectáculo, tanto de Argentina como de España, y también vamos a tener a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Bueno, en minutos nada más, en minutos no, en la segunda hora, ¿no? Acá me están confirmando. Segunda hora la vamos a tener a María Noel Longo, que preside el Centro Castilla León de la ciudad de Rosario. Vamos a hablar del tema de una propuesta muy importante para el próximo sábado, el próximo 10 de agosto. Van a hacer un bingo, sorteo, chocolate con churros en el Club Español de Rosario. Ya les vamos a contar, esto va a ser en la segunda hora. También lo vamos a tener a Jorge Dutra, vicepresidente de la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, contándonos un poco sobre el festejo de lo que fueron los 130 años de esta emblemática avenida de la Gran Vía de Mayo, que lo han disfrutado el sábado pasado, y el trabajo que están realizando. Ya en instantes les voy a contar todas las actividades del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque hay actividades y propuestas que
se van a realizar durante este mes de agosto en la sede social de la calle Solís, como en el campo Covadonga también, allí en Vicente López, y en la sala Alejandro Casona, de acá de la capital federal. Además, tendremos como siempre la mejor música, tanto española y también la nacional, la información, como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida. ¿Cómo vamos? Muy bien, acá estamos, muy buen sábado para todos, así que miren, está saliendo el sol. Vamos a ver, ahora se nubló un poquito, sale, se asoma, sale. Bueno, cuestión que el sol de nuestra España más que presente, parece que lo hacemos a propósito con marketing. Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, para que tengan en cuenta, como siempre, los invito a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España en YouTube. Recuerden que pueden volver a disfrutar de los programas, como así también las entrevistas y las secciones del programa. Así que en El Sol de Nuestra España, en YouTube nos buscan, se suscriben gratuitamente, son parte de esta familia digital, y en las redes sociales también, Instagram, Twitter, Facebook, ahí nos pueden encontrar. Y atención porque hoy es el último día para participar de estas entradas para ir a ver al ballet Algibeira, que ya vinieron desde Galicia, desde Neón vinieron, desde Narón vinieron, así que bueno, los vamos a estar acá. Así es, exactamente. ¿Y cómo tiene que hacer, Mili? Contanos. Muy simple, tienen que llamarnos a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar un mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, así que ahí vamos a estar en contacto con ustedes. Solamente nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y si no también a través de Instagram nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España y ahí van a ver el posteo del sorteo. Así que muy simple, vuelvo a repetir, a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, sino a través de Instagram, El Sol de Nuestra España, buscan el posteo que dice sorteo y ahí pueden participar. Muy simple. Recuerden que quedan las funciones de este sábado 3 de agosto, mañana 4 de agosto en el Auditorio Belgrano, en Virrey Loreto 2348, el 8 de agosto en el Teatro Cervantes de Quilmes a las 20:30 horas y el 9 y 10 de agosto en el Teatro Devoto, que queda en Avenida Lincoln 3851. Así que para poder disfrutar de este ballet Algibeira, ustedes eligen la fecha que quieren ir si llegan a ganar. Son 2 ganadores, un par de entradas cada uno. Perfecto, Mili, muy bien, muchas gracias. Participen, ya saben, central de oyentes vía celular, WhatsApp, mensaje de texto, lo que quieran, como así también las redes sociales. Han pasado ya 18 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 14 grados la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 87 el porcentaje de la humedad, la presión 1006,6 hectopascales, viento del este a 16 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado y está despuntando el sol de a poco y la visibilidad es de 10 kilómetros. Recordemos que para hoy tendremos una máxima que rondará los 19 grados. Así que amigos, a anotarse, a disfrutar, porque pueden compartir hoy y mañana y los próximos días del espectáculo que es Algibeira, que vinieron desde España, desde Galicia. Así que 2 entradas para un ganador, va a haber 2 ganadores, 4 entradas, así que bueno, a participar entonces. En 30 segundos, separador mediante, ya vamos con esta primera propuesta de comunicación que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, amigos, aquí estamos en lo que es el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que está compartiendo el programa como siempre todos los sábados, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, a toda la comisión directiva que lleva adelante esta pujante institución de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, en el Río de la Plata. Bueno, les voy comentando, esto es muy importante, saben ustedes que los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís al 400, y los viernes, ayer, por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad, Asturiano Team 60, es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, Asturiano no socios, también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. También para que lo tengan en cuenta. Otro tema, hoy, esta noche, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Esta noche a las 20 horas se va a presentar Maxi Serral en la sala Alejandro Casona, de la calle Solís 485. Esta noche, señoras y señores, lo mejor del flamenco y la copla española. Recordarán que lo tuvimos hace unos días atrás a Maxi Serral aquí en el programa. Estuvimos conversando un poco. Así que bueno, si quieren disfrutar esta noche de un buen espectáculo, lo mejor del flamenco y de la copla española, la cita, un lugar solo. A Alejandro Casona, el teatro, la sala, la calle Solís 485, Centro Asturiano de Buenos Aires, para no perdérselo. ¿Estamos? Bien, otro tema. Próximo sábado 10 de agosto, a las 2 de la tarde, va a estar el tradicional té canasta en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, próximo sábado 10 a la hora 14, tradicional té canasta, en donde pasan una tarde maravillosa allí en Vicente López. Y por la noche, a las 20 horas, en la sala Alejandro Casona de la sede social en la calle Solís, el Gran Festival Celta. Un gran festival celta que ya es de público conocimiento, así que van a poder disfrutar realmente dos propuestas para el próximo sábado. 2 de la tarde, té canasta, 8 de la noche, Gran Festival Celta, para que lo tengan en cuenta. Luego, posteriormente, el sábado 17 de agosto, va a haber a las 20:30 una cena show y entrega de premios. ¿Saben qué? La Copa Oviedo, la famosa Copa Oviedo, tan conocida por todos, en el Campo Covadonga. Esto es el sábado 17 a las 20:30, la cena show. Luego, el domingo 18 al otro día y a las 3 de la tarde se va a festejar el Día del Niño, también en el Campo Covadonga. Claro, porque va a ser tercer domingo del mes de agosto, el Día del Niño. Así que ese día a las 3 de la tarde los pequeños van a poder disfrutar de distintas atracciones allí en el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la Avenida del Libertador 1081. Luego, próximo 24, 8 de la noche, se va a presentar Merienda Amelie tributo a Jan Tiersen en la sala Alejandro Casona. ¿De qué se trata? Bueno, es un concierto mágico, un recorrido a través de la música de Jan Tiersen, junto con imágenes proyectadas del film francés Amélie, para que lo tengan en cuenta. Amélie, ¿estamos? Bien. Así que Amélie, una muy buena propuesta. El sábado 31 de agosto a las 8 de la noche en la sala Alejandro Casona se va a presentar Sonidos del Japón. ¿Escucharon bien? Así que Sonidos del Japón. Bueno,
Todo esto que les estoy contando, para consultas y reservas pueden llamar a este teléfono de la administración del Centro Asturiano, 4381-0654. 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18. Consultas, reservas, comprar las entradas para todos estos espectáculos de la Sala Alejandro Casona. Excelente la propuesta. Otro tema, les recordamos, medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, por mail, asturiano1081 números @gmail.com, asturiano1081 números @gmail.com, informativos @centroasturiano bsas.org.ar. También hay 2 teléfonos, el de la administración del Asturiano, ahí en la calle Solís, 4381-0654, reitero, 4381-0654, y después un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. ¿Estamos? 11 51 58 58 58 para que todos ustedes estén en contacto y puedan tener mayor información al respecto, que con todo gusto la gente del Centro Asturiano le brinda todo lo que ustedes necesitan para que disfruten de un momento muy especial, tanto en la Sala Alejandro Casona de la institución, como también la otra propuesta en el campo Covadonga de Vicente López. Así que por eso. Bien, amigos, vamos a compartir la música. ¿Qué les parece la idea? Disfrutemos de la música con muy buenos intérpretes. Por un lado, Nando Agüero. Nando Agüero es autor e intérprete. Él nació en Torrelavega, en nuestra madre patria. Pero por el otro lado, una chica que tiene una voz muy apasionada, que es desde Gijón, se llama Mina Longo. Nando Agüeros y Mina Longo, y en esta versión tan particular de El Restallar de Asturias. Vamos con la música entonces. Cuando restalla la sidra, suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja. Suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas. Suena el río impaciente y del minero la queja. Asturias dinamitera, las Asturias del mar en vena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. Cuando restalla la sidra, suena la gaita en el vaso. Y vuelvo de nuevo otros días, retrocediendo en mis pasos. Escucho la voz de mi padre, cantando vació el orvallo. Y vuelvo a ver a mi madre en el llagar con el mayo. La Asturias dinamitera, las Asturias del mar en vena. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, han pasado ya 29 minutos de la hora 11 en todo el territorio argentino y llega el momento del embajador del deporte español. Pero hoy lo tenemos en alta mar. Está navegando en alta mar y desde, vaya a saber de dónde, ahora nos va a contar. Desde Formentera. Nos mandó este audio
si no me equivoco, creo que Formentera, nos mandó este audio para poder compartir con todos ustedes. Tony Cabot, lo estamos escuchando, vamos. Muy buenos días, Óscar. Bueno, te saludo desde la costa de Formentera, desde el restaurante Sa Playeta, uno de los restaurantes más icónicos de una de las islas Pitiusas, la isla situada muy cerquita de Ibiza, para ponerlo en contexto. Y aquí estoy disfrutando de un fin de semana maravilloso. No sé si escucháis las cigarras, los pinos y la brisa que viene de aquí, de la playita que tenemos aquí al lado, pero bueno, lo importante del día de hoy, más allá de todo el tema olímpico y todas las posibilidades de medalla de los atletas españoles, de los que luego vamos a hablar, llega el primer clásico del año, llega en la madrugada de este sábado al domingo a las 9 de la noche, 8 de la tarde hora argentina, 1 de la madrugada hora española, el primer Barça-Madrid, con muchas bajas, con pocas incorporaciones de los jugadores que disputaron la Eurocopa y la Copa América, pero bueno, Vinicius, Rodrigo y Militao ya se han incorporado a la plantilla de Ancelotti. Puede contar con ellos el técnico italiano, aunque parece que no lo va a hacer en la madrugada española del día de hoy. De hecho, y por cierto, Vinicius hace 2 días estaba aquí en Formentera disfrutando de unas caipiriñas, unos bañitos en la playa, etcétera. Y bueno, en todos los clásicos estadounidenses, el Real Madrid nunca ha conseguido derrotar a los culés. Y bueno, más allá de ser un partido intrascendente, por lo que os digo, porque hay muchas bajas, porque hay pocos jugadores de alto rango y porque seguramente ni Ancelotti ni Hansi Flick, el nuevo y flamante técnico del FC Barcelona, tienen puestos el foco en el partido de hoy como una piedra de toque imprescindible para la pretemporada. Están haciendo gira norteamericana, es más un negocio que un preparativo, pero lo que sí podemos dar, Óscar, es las más que posibles alineaciones en el día de hoy. Por el Real Madrid, más allá de ser un equipo de circunstancias, hay muchos nombres reconocibles. Estaría Courtois en el arco, Lucas Vázquez por derecha, Fran García en el carril izquierdo, eje de la saga Rüdiger y Militao, Modric, Ceballos y Arda Güler, la gran sensación turca, uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del panorama europeo, que completará el centro del campo, y el tridente de ataque con Enric, también fichaje nuevo e importante, con muchas vistas al futuro de la política de fichajes del Real Madrid, y por los costados Rodrigo y Brahim. Ese sería el 11 del Real Madrid en el día de hoy, como digo, en un partido que no va a ser muy trascendente, pero un Barça-Madrid siempre es interesante. Y el 11 de Hansi Flick, pues bien, ha dicho Hansi Flick que no quería decir ni sugerir lo que podía ser el equipo titular, pero vamos, que va a ser muchos jugadores del equipo juvenil del Barça y muchos jugadores del Barça B, como ya fue en los anteriores partidos de esta gira. Así que primer Barça-Madrid de la temporada. Recordemos que el 15 de agosto empieza la Liga Española con un Athletic Club de Bilbao Getafe. Así que prontito empieza el campeonato, empiezan los últimos preparativos ya para empezar a disputar esta temporada regular española, que estaremos siguiendo aquí en el sol de nuestra España, semana tras semana, y bueno, con muchos focos puestos en el Barça, en el Madrid, en el Girona, que hay que ver si sigue despuntando como lo hizo la temporada pasada, y el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, muy pendiente de posibles fichajes. Está la parroquia rojiblanca expectante y algo nerviosa porque no acaba de llegar los fichajes y los refuerzos que espera la plantilla del Cholo Simeone para seguir aspirando a hacer cosas grandes en Europa y en el campeonato español, Óscar. Bueno, qué bueno realmente, ¿no es cierto? Tony Cabot desde alta mar dándonos un pantallazo de estas novedades deportivas, ¿eh? Y para ir cerrando un poco la charla que manteníamos con Tony Cabot, les cuento aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, el Deportivo Español la semana pasada, el domingo pasado, le ganó como visitante 2-1 a Lugano, por la fecha 4. Hoy se presenta el Deportivo Español a partir de las 15 horas como local frente a Juventud Unida. ¿Cómo está en la tabla de posiciones del Deportivo Español? Tercera ubicación. Primero el Centro Español con 10 puntos, luego Victoriano Arenas con 10 y el Deportivo Español está con 9 unidades. Así que todo el acontecer deportivo también lo compartimos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Hacemos una pausa comercial de nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias.
Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. En momento, flash de último momento del tránsito del transporte argentino. En el aire, Ernesto Arriaga. Arriaga, buen día, bienvenido. Buen día, Improfio. Lamentablemente, General Paz, a la altura de la salida del kilómetro 12, un auto que no se sabía que había pasado, tuvo una descompensación cardíaca, chocó contra la baranda de separación y falleció en el lugar. Ajá. Ya se hizo el peritaje y lamentablemente se comprobó que el hombre estaba fallecido. Uh-huh. A veces uno dice, ¿qué habrá pasado? No venía muy ligero, venía a 70, 80 kilómetros por hora, velocidad máxima para General Paz, sí. Chocó y falleció. Sí. Por otro lado, llueve mucho en todas las autopistas de ingreso a Capital. Por favor, todo lo que sale de Capital y van a Lamba, que es la provincia, máximo 80 kilómetros por hora, porque hay mucha agua, estimado Improfio. Perfecto. Si te parece, nos reencontramos en la segunda hora. Arriaga, ¿te parece bien? Por supuesto.
no hay más bajo protesto. Muy bien, bárbaro. Abrazo grande, Ernesto Arriaga, querido. Gracias por estar con nosotros. En un ratito vuelve Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Vamos ahora rapidito con los números de la suerte. Las quinielas de anoche, nocturna, a la cabeza en la ciudad. Favoreció el número 8825, 8825. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 6556, 6556. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 836, 836. Santa Fe, anoche, favoreció el número 8425, 8425. En Entre Ríos, anoche, a la cabeza el número 4913, 4913. Y en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció al número 9163, 9163. Todos los números de la suerte aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Y recuerden que hoy estamos cerrando este sorteo para ir a ver al ballet Algibeira. Este ballet que vino desde Galicia, desde Narón. Así que bueno, la verdad que miren, lo que ayer se ha presentado, nos han comentado que estuvo increíble en el Auditorio Belgrano. Vamos a ver cuándo podemos acercarnos, obviamente, a ver la propuesta de este ballet folclórico tradicional oriundo de Narón, que está integrado por bailadoras, bailadores que transmiten las tradiciones gallegas a través de su baile, música y vestuario. Así que la verdad que una propuesta muy, muy interesante que están llevando adelante en el Auditorio Belgrano, en el Teatro Cervantes de Quilmes, en el Teatro Devoto, con diferentes fechas. Así que para tener en cuenta, y ustedes se pueden ganar 2 entradas. Va a haber 2 ganadores, 2 entradas para cada uno, es decir, que pueden ir acompañados. Es un par de entradas para que vayan y es más, es un plan de teatro, como quien dice. Exactamente. Pueden aprovechar, van al teatro, después van a comer algo. Así que miren qué oportunidad para no perdérsela. Y recuerden que van a poder participar hasta hoy a las 12, más o menos 12:50 vamos a cerrar el sorteo. Así es. Así que antes de finalizar el programa, anunciamos los ganadores. Atención, para participar, 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y si no, a través de Instagram pueden buscarnos como El Sol de Nuestra España y ahí pueden participar también. Van a ver que está el post que dice sorteo Ballet Algibeira, así que ahí pueden participar. Perfecto, entonces recuerden a participar y si no llegaran a ganar, alguno de ustedes, porque va a pasar eso, el que no gane y quieren concurrir, qué mejor propuesta. Auditorio de Belgrano por un lado, Teatro Cervantes de Quilmes por el otro, Teatro Devoto por el otro lado. Así que, porque vale la pena este espectáculo de gran magnitud que ha venido directamente desde Galicia para compartir acá en la República Argentina. Rapidito, y antes de ir con eventos de colectividad española, vamos con cotizaciones que se registraron en el cierre de la jornada del día de ayer, viernes. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 916 pesos con 23 centavos, para la venta 972 pesos con 41. El dólar blue ayer para la compra cerró en 1.365 pesos y para la venta 1.395 pesos. El dólar turista cotizó en el cierre de jornada ayer en 1.525 pesos con 60 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 984 pesos con 82, para la venta 1.053 pesos con 3 centavos y el euro blue ayer para la compra cerró en 1.478 pesos con 98 y para la venta 1.511 pesos con 48 centavos. Las cotizaciones también aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Muy bien, y ahora sí vamos a ir con algunos eventos que nos van llegando a la mesa de trabajo. Capaz que hacemos una parte ahora, después otra parte en la segunda hora, así que para que tengan en cuenta y vayan tomando nota. Vayan tomando nota porque son muchos y de a poco se los vamos a ir contando, claro que sí. Así que bueno, para empezar tenemos el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que recuerden que el próximo viernes 9 de agosto a las 19:30 horas en la sede van a estar realizando esta charla, demostración y debate sobre tango argentino. Así como escuchan, tango argentino, esta charla, demostración y debate que va a estar muy, muy interesante porque se va a hablar sobre el origen del tango en el Río de la Plata y los primeros pasos en su evolución musical. Así que va a estar también a cargo de Mónica Piñeiro, una psicóloga y también obviamente alumna de artes tanguísticas.
y también de Horacio Juan Canesi, así que alumno de artes también tanguísticas de SETBA, es profesor también, así que para que tengan en cuenta una muy buena propuesta, la primera parte es el viernes 9 de agosto, la segunda parte es para el viernes 30 de agosto, a las 19:30 horas también, así que primera parte, segunda parte, para que tengan en cuenta. Volvemos a repetir, tango argentino en el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que queda en Avenida Belgrano 952. Para más información pueden comunicarse al 11 32 92 54 16. Repito, 11 32 92 54 16 y ahí se contactan para más información. Hablando del Centro Riojano Español de Buenos Aires, ¿saben quiénes están a partir de este 1 de agosto que llegaron ahí? Es más, nosotros estuvimos con ellos, los estuvimos saludando. Bueno, los amigos de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, así que algo muy interesante. Rosana Montano también, Sí, estaba Fernando también. Y toda la gente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Argentina se mudaron al Centro Riojano Español de Buenos Aires, así que van a poder acercarse si tienen alguna duda. Ellos van a estar siempre recibiendo a peregrinos y futuros peregrinos, asesorando y entregando credenciales del peregrino en el Centro Riojano Español, en Avenida Belgrano 952. ¿Cuándo? Los jueves de 17 a 19 horas. Así que aquellos que quieran sumarse a la propuesta, que dicen, bueno, quiero hacer el Camino a Santiago, no sé cómo es, que tienen dudas, básicamente, pueden acercarse los jueves de 17 a 19 horas en Avenida Belgrano 952 y ahí los van a estar recibiendo la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Así que bueno, y ahora sí pasamos a otro evento que llega el 11 de agosto, en el Centro Arzuano Mellidense. Así es. Así que se viene este yantar en honor de la Virgen del Carmen de Arzúa y de San Roque de Melide. Una propuesta única y el verdadero cocido gallego. Así me lo dijo Santiago Botana, Sí, el presidente sí. de la institución. Así que atención, para asistir es el día 11 de agosto a partir de las 13 horas. Es un almuerzo, así que de día pueden acercarse muchas más personas. Cómodamente. Para reservas e informes se pueden comunicar al 11 3 831 7607. Repito, 11 38 31 7607, ese es un celular, puede mandar mensaje de WhatsApp también, y si no, un número fijo, sí que es un número fijo desde cualquier también teléfono de celular, fijo, lo que sea, pero es fijo, sí, es 4931 3256, repito, 4931 3256, queda en Cochabamba 3245 en Capital Federal, así que también le mandamos saludos a los amigos del Centro Arzuano Mellidense. Bueno, Sí. perfecto, Mili. Quiero comentar y destacar que con gran éxito se llevó adelante el domingo pasado la romería gallega. En el Centro Galicia de Buenos Aires estuvimos allí con Fernando López Pereira, el presidente. Bueno, obviamente estuvo Antonio Rodríguez Miranda, estuvo el consejero, estuvo López Dobarro, Alejandro, el delegado de la Junta de Galicia en la Argentina. Bueno, realmente fue conmovedor la cantidad de gente que concurrió. Las primeras horas era terrible, no se podía caminar realmente en el gimnasio de la institución, allí en la calle Bartolomé Mitre, luego un poco más distendidos, pero bueno, se disfrutó de un gran evento de esta romería gallega que llevó adelante esta propuesta de lo que tiene que ver con la Junta de Galicia acá en la República Argentina. Felicitaciones. Así es, la verdad que estuvo muy lindo. También estuvimos compartiendo algunos momentos en las redes sociales, nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, y estuvimos compartiendo para que vean un poquito de lo que fue esta gran fiesta. Así es. Así que bueno, también amigos, miren, les voy a comentar porque los amigos de la Sociedad Española de Berisso están realizando miren, yo sé que esta propuesta les va a gustar, el conjunto juvenil lo está preparando, Churros Hispania. Mira vos. Así que pueden encargar sus churros para la gente que está cerca de Berisso o que van a estar por la zona, pueden pedirlo, atención, a través de las redes sociales, los buscan, es muy simple, ponen Sociedad Española Berisso y ahí les va a aparecer la información para poder contactarlos a ellos, que la verdad es muy importante. Son todos jóvenes. Sí, son todos Bien, jóvenes, la verdad siempre bien. estamos en contacto, muy Bien. buenas propuestas van realizando. Perfecto. Tienen además clases de diferentes bailes, bueno, la verdad muy interesante lo que llevan adelante allá en Berisso, y en esta oportunidad los churros, qué rico, la verdad, Opa. churros con chocolate, churros con mate, Sí, churros lo que con lo viene. que sea, es riquísimo, la verdad que sí. Exactamente. Así Bien. que vuelvo Bueno. a repetir, la Sociedad Española de Berisso los pueden contactar a través de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Facebook, Sociedad Española de Berisso, ahí les va a aparecer el perfil.
y se pueden contactar por mensaje, por esa Bien, vía. perfecto. Así que bueno, seguimos con algunos eventos, ¿les parece? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos todavía unos tiempo. minutitos. Así que antes de ir con la música, les voy Bien. a comentar 3 eventos más. Primero, el Centro Cangas del Narcea estaba preparando el encuentro de tejidos de gorros solidarios. Así es. Sí, estaba para hoy, pero bueno, por cuestiones de lluvia, cuestiones climáticas, la verdad. Condiciones es así, climáticas, sí, Se va a suspendido. pasar para el sábado 7 de septiembre. Así que después, más adelante, les vamos a estar comentando un poco más acerca de qué se trataba. Bueno, porque era donde mujeres y hombres podrían aprender a tejer gorros que serán donados a los niños, sí, que reciben tratamientos oncológicos de los hospitales. La verdad Bien. que muy interesante, era para el niño de Ricardo Gutiérrez, Pedro Bien. Elizalde, del Hospital María Couri. La verdad que muy interesante la Perfecto. propuesta. El Madame Curie. Se van a ir agendando el 7 de septiembre, aquellos que quieran ir, porque se va a realizar esa fecha en el Centro Bien. Cangas del Narcea. Bien, correcto. Así correcto. que para ir cerrando les voy a comentar 2 eventos más. El 25 de agosto que viene la Festa do Pulpo, en donde en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Sí, la verdad que, miren, cada vez que hacen esta fiesta, Silvana nos dice, Sí, es espectacular. increíble la cantidad de gente que se anota, por Exacto. eso hay que anotarse con tiempo, ¿sí? Porque es pulpo real, Sí, exactamente. Totalmente. Así que la Festa do Pulpo, el 25 de agosto en la Asociación Centro Partido de Carballiño, que queda en Juan Carlos Cruz, 1361, en Vicente López. Que aparte, si no van ese día y van otro día, pueden almorzar, merendar, desayunar, cenar, porque tiene un restaurante muy bien atendido por la gente de la Asociación Centro Partido Carballiño. Doy fe, tuvimos hace unos días atrás con mi amigo Franco Bañato, así que realmente vale la pena. Así es, aquellos que quieran ir preguntando y reservando lo pueden hacer a través de este número, 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50, María Silvana Reynoso. Así Bien. que, y para cerrar, nada más les voy a comentar, ya hay fecha para la gran fiesta nacional de la ensaimada mallorquina en San Pedro. Atención, atención, Sí, hace poco justamente Juan Manuel Gomila nos comentaba, bueno, ahora sí, ya hay fecha y va a ser, atención, el 11, 12 y 13 de octubre. El día de mi cumpleaños, 11 de octubre. 11 de octubre, Bien, exactamente. podemos festejarlo y celebrarlo allá en San Pedro. Che. Así es, así que ya también se van anotando ahí en el calendario, 11, 12, 13 de octubre, la fiesta de la ensaimada mallorquina. Bien, perfecto. Entonces, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos a compartir la música ahora, una música con este autor e intérprete, cantautor, músico, actor, profesor de sociología español, un grande, un notable, que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito. Estamos hablando de Pachi Andión, tan conocido por todos. Pachi Andión y esta versión de Si yo fuera mujer. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito original y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Y así, nada de igualdad, porque al violador premia la infidelidad. Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país
y el mundo. Muy bien, amigos, y ahora sí llega el momento real del sol de nuestra España. Por eso mismo nos vamos a poner la corona, nos vestimos de gala, vamos caminando por la alfombra roja, porque hoy la alfombra roja creo que llega hasta París, si no me equivoco. Así que bueno, María Belén Dipsa con la realeza española. Belén. Buen sábado, divina semana para todos. Seguimos con la alfombra roja, nos damos una pirueta y levantamos los brazos para arriba. Que ahí nos aplauden todos. Hacemos, sí, por supuesto, porque estamos como en los Juegos Olímpicos. Claro, obviamente. Vamos a tematizar todo, Así que bueno, como siempre le traemos las noticias del top 3 de la realeza de España. Tenemos un poco de todo en el día de hoy, así que aquellos que estén sentados con el mate, el café, el té, bueno, escuchen esto porque les tengo para comentar un montón de noticias. Sí, la verdad que es increíble, pero bueno, voy a dejar que Belén empiece porque sé que tiene bastante para contarnos. Por supuesto, y empezamos en el top número 3 y tenemos a la reina Leticia, que estuvo junto al actor y productor de cine estadounidense Michael Douglas. Terrible, ¿eh? Es un importante actor, ¿eh? El domingo pasado estuvo presidiendo la clausura de una nueva edición de la Atlántida Mallorca Film Fest 2024, que es un festival que empezó para el cine online y hoy es en día para lo que es híbrido. ¿Sí? Para lo que es cine presencial y cine online. Una muy buena propuesta, así que estuvo ahí la reina Leticia, fue la encargada de darle el premio Master of Cinema, maestro del cinema, así que también le hicieron un homenaje, así que bueno, estuvo ahí participando. Y lo que también se estuvo comentando es que Michael Douglas desde hace más de 3 décadas pasa sus veranos en la isla mediterránea de Mallorca, porque tiene una gran casa que él dice que es su segunda casa en el mundo, ¿no? Exactamente. Así que también veranea allí en España, Michael Douglas. Vamos a hablar un poquito de moda. Claro, estaba mirando, Michael Douglas está con Catherine Zeta-Jones, ¿no? Sí, pero fue sin ella. Ah, fue sin ella. Sí, fue solamente él. Dicen, igualmente la casa esta dicen que a veces la quiso vender y no pudo. Entonces dijo, bueno, me la quedo porque es una señal, listo, y dice, bueno, se va a veranear ahí. Y claro, cuando dice, bueno, tengo un tiempito, me voy, descanso casa de verano. Exactamente, así que ahora vamos a hablar de moda, porque para esta ocasión la reina Leticia llevó un vestido slip dress. Slip dress, que es un vestido lencero con doble escote que lo usaban las supermodelos y actrices en los años 90. Mira. En color plateado, metalizado y hacía un efecto líquido. Parecía que era de líquido. No me digas. Sí, un vestido vamos a decir algo, hubo críticas positivas y esta vez hubo críticas negativas también, porque dicen no es capaz un vestido para ir, bueno. Pasa que allá también en España está haciendo mucho calor, entonces la reina seguramente busca qué ponerse. Y aparte era un poco de la industria del espectáculo el premio. Claro, sí, este tipo de vestido lo hemos visto usar, también Jennifer Aniston es de usar mucho este tipo de vestido. Así que bueno, ahí estuvo la reina Leticia, bueno, presenciando y con Michael Douglas. Muy bien, perfecto. Así que nos enteramos, ¿vieron? Acá nos enteramos de todo. Michael Douglas tiene una casita ahí también. En Mallorca. Muy bien. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de las actividades en Palma antes de las vacaciones de la familia real, porque el lunes 29 de julio la familia real de España abrió las puertas del Palacio de Marivent, que queda en las Islas Baleares, para la tradicional recepción a representantes de distintos sectores e instituciones de la sociedad de las islas, ¿no? Estaba el rey Felipe VI, la reina Leticia y la reina Sofía saludando a 600 invitados. Hay que saludar 600 invitados. Sí, ya cuando vemos una mesa, vieron que es la típica, ¿no? Que llegamos a un lugar, hay más de 5 personas y bueno, hacemos un saludo general, ¿no? Y levantamos la mano, ¿qué tal? En esta ocasión había 600 había autoridades políticas, empresariales del deporte, cultura, entre otros. Así que, y Felipe VI no solamente tuvo esta actividad, sino también estuvo con la jura del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional y también mantuvo el habitual despacho en el Palacio Real de la Muldaina con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que también tuvo otro tipo de actividades. Y también vamos a comentarles que el rey Felipe VI está participando en la Copa del Rey Mafre de Vela a bordo del AIFOS. Está participando ahora mismo. ¿Ahora? Ahora mismo, sí. AIFOS,
cuando das vuelta a la palabra, significa Sofía, que es en honor a su madre. Ya hemos comentado esta historia anteriormente. Claro, es el mismo. En el Sol de Nuestra España, pero bueno, está ahí participando frente a numerosos regatistas de renombre internacional y hoy está la final con la entrega de premios. Recordemos que Felipe VI ya participó el año pasado también, terminó en segundo lugar en la clase Orc 1, así que bueno, nuevamente está participando y miren, les tengo una noticia, porque también dicen que está la reina Sofía. Ah, ¿está Sofía también? La reina Sofía también está allí viendo participar a su hijo y parece ser que también, bueno, la princesa Leonor y la infanta Sofía también están ya en Mallorca. Así que, bueno, bien, interesante. Van a ir a apoyar al padre. Al padre y obviamente la reina Sofía ahí presente como siempre. Con el hijo, sí. Claro, es el mismo deporte que practica el padre de Claro, sí, porque la familia real está muy comprometida con lo que es vela, todo lo que es agua. Claro. Más que nada siempre se lo ve muy presente allí. Bien. Bueno, y la familia se junta para ir para apoyar. Y sí, porque ahora tienen las vacaciones de verano en el palacio. Muy bien. Así que del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con los avisos parroquiales, como siempre, porque nos pueden seguir y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Buscan El Sol de Nuestra España, donde dice suscribirme, apretan ahí, se suscriben y pueden escuchar los programas enteros y también las secciones en especial. Y si quieren volver a escuchar el deporte español, el deporte argentino, Realeza de España, eventos y espectáculos con Mili Dipsa. El tránsito con Ernesto Arriaga, por ahí supuesto, lo pueden escuchar. Por supuesto, ahí pueden volver a escuchar y suscríbanse. Yo sé lo que les voy a decir, les estoy diciendo, suscríbanse. Se vienen cosas muy buenas, se vienen cosas muy interesantes, no vamos a adelantar mucho más. No. Solamente eso, que se suscriban, que pasen la bola, como quien dice, pasen la data de decir, mira, suscríbete al Sol de Nuestra España que está bueno, así que ya de a poquito se van a ir enterando, Por supuesto. Por ahora pueden seguir disfrutando de los programas, entrevistas y secciones como la Realeza Española, Por supuesto, y ahora sí me voy para París, porque vamos a hablar de la familia real que estuvo en los Juegos Olímpicos. Están con todo, te digo, la primera semana están asistiendo en las diferentes disciplinas, están apoyando a los deportistas españoles. Quienes abrieron la agenda fueron la princesa Leonor y la infanta Sofía, que asistieron al partido de dobles de tenis que enfrentaban a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz contra los argentinos, Máximo González y Andrés Molteni. Bueno, ganó España en esta ocasión, así que bueno, ahí también tuvo después un encuentro la princesa Leonor y la infanta Sofía con Alcaraz. Con Alcaraz y Nadal, se corrieron muchos rumores. Ay, sí, pobre chica, a Leonor la están shippeando la shippean con jugadores de fútbol, ahora con Alcaraz. La verdad que bueno, pobre, la verdad ya le ponen presión, la verdad. La están poniendo bastante presión, sí, en las redes sociales le ponían corazoncitos abajo. Sí, terrible. Porque aparte hay que destacar esto, están subiendo muchísimo material de fotos, de videos, de lo que son los Juegos Olímpicos en el Instagram que ahora abrieron. Antes lo hacían en Twitter, lo hacían en Facebook, bueno, ahora en Instagram. Y claro, van subiendo y la gente abajo pone, por ejemplo, lo ven con Alcaraz, ¿qué pasa por acá? Pues hay muchos argentinos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por lo que ponen, por el vocabulario, por la forma de expresarse. Sí, pero en las redes sociales los shippearon a los dos, Alcaraz y a Leonor Alcaraz, así que bueno, vamos a ver, Vamos a ver, así que se lleva muy bien la familia real con Alcaraz. También, ¿no? Sí, especialmente el rey Felipe VI. Felipe también se lleva. Sí, siempre le estuvo cuando de los premios y un montón de cosas. Tenés razón, claro. Estuvo con él también, por eso. Bueno, vamos a ver, pobre chica, le ponen presión. Terrible. Por supuesto. Así que bueno, estuvo también asistiendo las hermanas a lo que es waterpolo, hockey, combate de sable, de tanto categorías femeninas como masculinas. La verdad que ambas estuvieron también visitando las instalaciones de la Villa Olímpica, que es el hogar de los deportistas, pero luego va a ser un nuevo barrio, ecorresponsable y funcional, más de 120.000 metros cuadrados donde va a haber oficinas y servicios para la ciudad, y es un diseño de gestión medioambiental. Mira, bueno, ese dato no lo teníamos, Esto es más allá de la realeza. Más allá de la realeza, hablamos un poco de Juegos Olímpicos. Parecido a lo que se hizo acá en Buenos Aires. Claro, con la Villa Olímpica, ¿no? Claro. Con lo que era gestión medioambiental, obviamente. Muy interesante, todo está muy bien pensado y calculado. Así que, bueno, y ya para el miércoles 31 de julio, las chicas se fueron, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y llegó la reina Leticia. Sí, también. Llegó la reina Leticia, que
la rompió en las redes sociales. Terrible, terrible. Inició en el Centro Acuático de París con el partido de waterpolo femenino. Estuvo visitando también la Casa de España, que es un espacio para deportistas españoles exclusivos, donde están los familiares, amigos y aficionados, que ahí, bueno, pueden compartir las victorias y triunfo deportivo, pero bueno, la reina Leticia se llevó las miradas de manera internacional y la llaman, en París la llaman la chica de oro, por la forma sí, por la forma de cómo festeja. Porque festeja cada vez, festeja con los dos brazos para arriba y se la ve bueno, obviamente llama la atención que está la reina, ¿no? Claro. Eso sí, siempre, por ahora, al momento, es muy bien vestida, o sea, como un equipo deportivo. Ah, sí, eso sí, se destaca muchísimo. Las chicas también, cuando estaban por ahí, ¿no? Por todos los deportes que iban conociendo, iban saludando. Primero todos los deportistas, es más, creo que hasta de otras nacionalidades se acercaban a saludar. Sí, a las chicas, fotos, a Leticia, a sacarse fotos, sí. Bueno, obviamente los de España. Y además de eso, de Onda Sport. Zapatillas, jean, o sea, bien, remerita obviamente, de la selección española, o sea, para demostrar. Pero bien, la verdad que, y sí, es verdad, cada cosa que pasaba festejaba Leticia. Sí. Es más, se hizo meme en las redes sociales. Sí, por los anteojos redondos que tenía, que le decían que parecía un agente de seguridad. Totalmente, porque si, por ejemplo, había tensión o algo, ella ya se paraba, manos en la cintura, ¿no? Modo jarrita, como quien dice, y ahí iba mirando. La gente Ortiz, le decía. La gente Ortiz, sí, el agente Ortiz. Sí, también estuvo por el área de comunicación, obviamente. Sí, pero fue a saludar a los periodistas, y muchos decían, hay una compañera, se está haciendo viral ahora, viene una compañera y le mostraban, no es la reina, obviamente, pero bueno, ahí también mostraban, ella todavía tiene esa cosa de periodista. Esa conexión con el periodismo. Sí, que se acerca, y hoy también estuvo asistiendo al waterpolo masculino, que ahí subieron algunas fotos. Bien. Así que bueno, se están haciendo todas las disciplinas deportivas. La verdad que están presentes en todas las disciplinas. Todas las disciplinas. Destacamos esto porque hay que decirlo cuando pasa, que es más, de diferentes países se acercan, no solamente de España ya se sabe, ¿no? Que las conocen, pero de diferentes países, diferentes nacionalidades, además del público que asiste, las ven y se acercan para sacarse una foto, para saludar. La verdad que es muy bueno, muy bueno el trabajo que están ahí realizando, y esto de mezclar también un poco, digamos, lo formal, ¿no? De decir, bueno, van a eventos formales, eventos ceremoniales, podemos decir de alguna forma, pero también van a los deportes, porque la verdad es esa, así que bueno, y dejan obviamente también memes, como podemos decirlo, ¿no? Sí, se volvió eso, momentos icónicos. Sí, de tendencia. Totalmente. Obviamente su forma también de ser, llama mucho la atención, así que bueno, también, o sea, es de la realeza, pero también está ahí como ciudadana española. Por eso mismo, y ahí también le sale capaz un poco esto de comunicación. También estuvo visitando todas las áreas, así por eso mismo. Así que bueno, Belén, la verdad es súper completo, Por supuesto. Hasta de los Juegos Olímpicos. Mire, si quieren me retiro, doy una media luna de salto para arriba. Por favor, le ponemos la puntuación acá, espérate, a ver, tengo acá el cartelito. ¿Podría hacer waterpolo con todo lo que estuvo lloviendo? Sí, y sí, yo creo que sí. Podemos hacer perfectamente waterpolo porque terrible. Hacemos nado sincronizado. Ya la vemos, las dips haciendo nado sincronizado. ¿Te imaginas? Lo que nos faltaba, sí. La que nos falta. Sí, les vamos a estar avisando, obviamente, para que nos vayan a apoyar, donde vayamos. El equipo del film Mojarrita. Totalmente. Sí. Ahí está, perfecto. Así que bueno, pero en serio, muy amplio hoy, fue de realeza, hablamos de moda, de Juegos Olímpicos, porque la verdad está bueno dar a conocer, difundir, más allá de lo que estuvieron haciendo Leticia, las chicas, todo, también lo que está pasando allá, ¿no? Que, por ejemplo, esto de que decimos de los países que reconocen a la realeza, de esto que nos contabas de la Villa Olímpica que va a quedar ahí, yo no sabía, la verdad. Sí, muy buena medioambiental, es muy buena. Muy buena propuesta, la verdad que sí. Así que bueno, la semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, qué completo hoy, qué completo, la verdad que sí. Así que bueno, amigos, antes de ir a la pausa, les voy a recordar que estamos con el sorteo para ir a ver al ballet Algibeira. ¿Cómo pueden hacer? Muy simple, se tienen que contactar con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir,
11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, la llamada común y corriente también, así que ahí se pueden contactar, sino a través del Instagram, El Sol de Nuestra España, ahí van a encontrar el post del sorteo Ballet Algibeira, pueden participar, muy pero muy simple, y la verdad, mandan un audio, mandan mensaje o por las redes, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que, bueno, antes de ir con la pausa también, atención, tenemos noticias sobre el Buenos Aires celebra España de este 2024. No sé si decirlo ahora o lo decimos después de la tanda. Bueno, vamos a esperar un poquito. Quédense en el dial sí. porque tenemos fecha. Sí. Hay fecha. Hay fecha. Hay fecha porque sabemos que es muy esperada por todos los oyentes. Siempre preguntan, ¿cuándo va a ser el Buenos Aires Celebra España? Porque es un gran encuentro de la colectividad española aquí en Argentina. Así que bueno, les tenemos data, pero se tienen que quedar con nosotros en la radio. Así es, así es. Así que bueno, amigos, vamos a ir a una pausa de la radio y después seguimos con más El Sol de Nuestra España. Sol de Nuestra España. Ese modo de andar, ese look cha-cha-cha, casi casi vulgar, y esas cejas. Me sentí castigar, te dejé ser por tu forma de amar tan salvaje. Es que hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Mira, luna serena, todo es posible menos tú. Mira, ámbar y arena, nunca insaciable, solo tú, promesas y mentiras, solo tú, estrella de mi corazón, solo tú, sofisticada vida. Y comenzamos esta segunda hora con buena música. El gran Miguel Bosé junto a la mexicana Paulina Rubio, juntos con esta versión de Nena que estábamos compartiendo con todos ustedes aquí para este arranque de esta segunda hora del programa. Bueno, vamos ahora con información de España y de la diáspora también, que corresponde en el programa. Bueno, les cuento algunas de las informaciones que estamos recibiendo en esta mesa de trabajo. Les cuento que el Partido Popular insta a los varones del PSOE a pasar a la acción para frenar la deriva de Pedro Sánchez. Este cable que proviene de Madrid, donde el PP ha instado en las últimas horas del día de ayer a los socialistas a que pasen a la acción contra el concierto económico para Cataluña y frenen la deriva reaccionaria del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que en 6 años se ha ido saltando todas las líneas rojas por mero cálculo político. Otra de las noticias también, el presidente de Asturias, Barbón, critica la financiación singular para Cataluña y pide un debate entre las comunidades. Está advirtiendo de que si ve que va en contra de los intereses de Asturias, votará el no. También reclama que se debata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera Adrián Barbón, reitero, presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Otro de los títulos también, que tiene que ver con nuestra madre patria, con España, está marcando un récord con 42 millones y medio de turistas hasta el mes de junio y se han gastado, en gastos obviamente, 55.600 millones de euros. El turismo español ya va camino este año de anotarse nuevos registros inéditos, luego de lo que fue el año 2023. Otro de los temas también que tenemos que comentarles a todos ustedes, que llega la información a nuestra mesa de trabajo, tiene que ver con la diáspora y tiene que ver con la colectividad española
española también. Destacamos, por ejemplo, a la presencia de José González, que estuvo el consejero aquí en la Argentina, destacando, entre otras cosas, que el Colegio Santiago Apóstol es el ejemplo de la continuidad de la cultura gallega a través de la educación. Recordemos que el consejero de Emprego, Comercio e Inmigración, José González, estuvo acompañado por el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, también el delegado de la Junta de Galicia en la Argentina, Alejandro López Dobarro. Visitó el Colegio Santiago Apóstol, que pertenece al Centro Galicia de Buenos Aires. Bueno, otro tema también. España está perdiendo 9.800 empleos en julio por la educación, el campo y los autónomos, aunque el paro cae en 10.800 personas. Una cifra que realmente hay que destacarlo y señalarlo también. Por último, vamos con otra información. La FICA entregó la Carabela 2024 a la Radio-Televisión del Principado de Asturias. Esto es muy importante como para destacarlo, donde la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno Autonómico, Jimena Llamedo, destacó la labor de la Federación Internacional de Centros Asturianos como fábrica de asturianía. Y por último, otra información. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, destacó a Galicia como un territorio favorable para emprender y consolidar proyectos empresariales muy, muy importantes realmente. Estas fueron algunas de las informaciones de España y de la diáspora para todos ustedes aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, saben ustedes que están las becas para cursar másters oficiales en universidades públicas de Castilla y León, una propuesta muy particular, muy especial, para poder cursar estos másteres oficiales en las universidades, que son públicas en Castilla y León para lo que es el curso 2024-2025 que organiza la AUIP y que financia nuestra Junta de Castilla y León. Recuerden que esto es muy importante, es para una formación académica de los castellanos y leoneses y sus descendientes residentes en el exterior, reforzar también el sentimiento de pertenencia a lo que es Castilla y León, el conocimiento de la cultura, la realidad actual de la comunidad autónoma, a facilitar ese cambio, ese intercambio y el contacto entre los ciudadanos castellanos y leoneses, independientemente de su lugar de residencia, y a facilitar su participación en la vida social y cultural justamente de Castilla y León. Recuerden que el programa ofrece 15 becas, 15 becas dotadas de 7.000 euros cada una, destinadas a la realización de estudios oficiales de másteres universitarios adaptados al espacio europeo de educación superior. Plazo de solicitud hasta el 31 de este mes de agosto que hemos iniciado. Recuerden, hasta el 31 de agosto tienen plazo, son 15 las plazas convocadas, reitero, 7.000 euros cada una. Hay requisitos muy importantes que yo les comento que sería interesante que se metan en la página web de la UIP, que es la siguiente, el sitio web, auip.org/es. Reitero, auip.org/es. Se los voy a deletrear. A-U y latina P.org/es. Se meten en la página web y ahí van a ver entonces los requisitos para poder llegar a optar a una de estas 15 becas que se expira el plazo el 31 de agosto. Si tienen alguna duda, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos mayor información al respecto. Otro tema también muy, pero muy importante.
Recuerden que el próximo sábado 10 de agosto en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, a través de la Federación, justamente, el Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca y Alumni Capítulo Argentino invitan a una propuesta muy importante, liderazgo sustentable. Este liderazgo sustentable a cargo de nuestra querida amiga Susi Bello, Alumni Capítulo Argentina. Esto va a ser el próximo sábado 10 de agosto a la hora 17 en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en la avenida Alén 925. Recuerden, el sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y zonas aledañas, también Ingeniero White, Montehermoso y todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, próximo sábado, hora 17 en la Universidad Nacional del Sur, avenida Alén 925, Bahía Blanca, hora 17, próximo sábado. Bueno, de Bahía Blanca nos trasladamos a la provincia de Santa Fe. ¿Qué les parece? Nos vamos a la ciudad de Rosario. Así que allí en el Centro Castilla León de la ciudad de Rosario están preparando algo muy importante en el Club Español, con una propuesta muy particular. Pero para charlar de ese tema, en la ciudad de Rosario la tenemos en línea a quien preside el Centro Castilla León de la ciudad de Rosario, que es María Noel Longo. Hola María Noel, buen mediodía. Oscar te saluda, bienvenida. ¿Cómo va? Hola Oscar, buen mediodía. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, el gusto que estés con nosotros acá charlando de una propuesta muy particular para el próximo sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde. Algo interesante, un chocolate con churros, es así, y algo más, ¿no es cierto? Sí, así es. Tratamos de todos los años, en esta época, julio, agosto, que se presta el clima, hacer este evento que es, un chocolate con churros que a la gente le encanta, le gusta mucho. Es una tarde, va a ser una tarde con juegos, va a haber bingo, sorteos. Van a bailar el grupo de danzas nuestro, que se llama Los Herreros de Angelito. Tenemos un grupo de menores y también el grupo de mayores, así que vamos a estar bailando. Formo parte de ese grupo, así que también voy a estar bailando. Y vamos a tener como invitadas al grupo de castañuelas del Centro Madrileño de Rosario, que se llama Cibeles. Ah, bien, sí, los sentí nombrar, los conozco, sí. Bueno, excelente. O sea que para disfrutar un sábado a la tarde, a partir de las 15, allí en lo que es el Club Español, que es muy linda institución, el Club Español allí en Rosario. En el hermoso Club Español que tenemos en Rosario, a partir de las 15 horas, en el Salón Real, que es un hermoso salón, muy pintoresco. Así que esperamos a todos, el que quiera participar, de una linda tarde de juegos y chocolate, churros, y ver espectáculos de los grupos. Perfecto, excelente. Les recordamos que el Club Español está en la calle Rioja, 1052, en la ciudad de Rosario. Así que para reservas voy a pasar un teléfono que tengo aquí, María Noel, que es el 341-597-4638. Reitero, 341-597-4638, para aquellos amigos que están en la zona del litoral, provincia de Santa Fe, alrededores de Rosario, y que se quieran acercar y disfrutar de una tarde que va a ser una tarde muy particular, María Noel, porque al margen de esa exquisitez de chocolate con churros para disfrutarlo, también la propuesta del bingo, de los sorteos, de los bailes también, va a ser para disfrutarlo, y una gran propuesta por sábado a la tarde de camaradería, sin lugar a dudas. Exacto. La gente espera esos eventos porque les gusta mucho ver las danzas, los trajes típicos, les gusta mucho también el coro de castañuelas, así que también por ese lado se van a enganchar. Y lo que es chocolate con churros, ¿a quién no le gusta? Oh, claro que sí, claro. Así que estamos vendiendo entradas. Todavía quedan algunas, si alguien más quiere aprovechar. Bien, perfecto. Recibo las llamadas y seguimos con las entradas. Pero siempre se llena, siempre la gente les encanta. No me digas. Esperan mucho esos eventos, sí.
Bueno, perfecto. Eso es importante la respuesta del público, ¿no? De la gente, de los amigos, que, o sea, no hace falta que sean directamente castellanos y leoneses, ni descendientes, sino es para todos, es abierto, ¿no es cierto? En este caso. Es para todos. Cualquiera que quieras pasar una linda tarde. Sí. Así que bueno, a todos les gusta esos eventos, siempre lo están esperando, así que cada vez que hacemos un evento me piden, avísame para el próximo, claro, porque les gusta mucho cómo lo llevamos adelante. Claro, bueno. Tenemos un grupo muy sólido con el que trabajamos, estamos a full con los preparativos, imagínate, faltan menos de casi una semana, semana, así que bueno, estamos a full con esos preparativos. Perfecto, excelente lo que me estás contando entonces, María Noel. Bueno, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, para contarles a los amigos que el próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, allí en la calle Rioja 1052, en Rosario, en el Club Español, el Centro Castilla-León de la ciudad de Rosario los invita a este gran chocolate con churros, con bingo, sorteos, tortas, sándwich, espectáculo. Es para disfrutarlo realmente. Y vamos a recordar, la serie 12.000 y menores de 8 años 6.000, para que lo tengan en cuenta. Exacto. Claro, exactamente. Que es un precio accesible, más que accesible para el bolsillo. Sí, porque tenemos, hay de todo. La gente se va llena y contenta. Bueno, eso es lo importante, así que por eso. Bueno, María Noel, yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa, te mandamos un cariño enorme a la distancia, muchas gracias. Nos estaremos viendo seguramente en algún evento que tiene que ver con Castilla y León aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando antes por aquí también, así que bueno, y si te parece, cerramos con la música de Castilla y León para esta charla contigo, ¿te parece bien? Qué mejor que eso. Pero claro que sí, claro que sí. Un cariño enorme y buen fin de semana. Nos esperamos. Gracias a vos, gracias. Un beso, hasta luego. Un beso enorme. María Noel Longo preside el Centro Castilla y León de la ciudad de Rosario, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España y para todos ustedes. La música desde Castilla y León, esta canción Tierra de Castilla. ¡Vamos! Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Pero bueno, saben ustedes que en el mes de julio
y el sábado pasado una gran fiesta, un gran evento en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida de Mayo. ¿Por qué? Porque cumplió 130 años esa Gran Vía de Mayo, que es un ícono de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Bueno, ya saben ustedes que cuando hacemos las presentaciones del Buenos Aires celebra España, o el Buenos Aires celebra Galicia, o algunos otros eventos, si estamos allí en la Avenida de Mayo, disfrutamos realmente como ese faro de la colectividad, que es la avenida realmente principal, digamos nosotros, de nuestra colectividad aquí en la República Argentina. 130 años de esta avenida, pero tenemos en línea a quien es el vicepresidente de la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, que es Jorge Omar Dutra. Jorge, muy buen mediodía. Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo vamos? Hola Oscar, muy buen mediodía, todo bien, acá estamos. Bueno, ya pasamos la fiesta del sábado, la verdad. Fue muy linda para la Avenida de Mayo, que lo que estamos intentando la Asociación Avenida de Mayo es darle un poco más de vida a la avenida, tratar de que vuelva a ser la gran vía que fue, ¿no? Y bueno, lo festejamos cumpleaños de la avenida como debe ser. Nos faltó un poquito de difusión porque fue todo medio a última hora, pero bueno. La verdad que fue un éxito, fue una muy linda fiesta. Bueno, eso es importante. No sé si estuviste, si lo pudiste ver, pero mira, lo pude ver. Salió todo bien. Claro, no pude estar presente, pero sí lo pude ver realmente por redes sociales y todo. Así que, pero bueno, háblame un poquito de la asociación, porque el objetivo que tienen ustedes, la asociación que preside Martín Arnedo, a quien le mandamos un gran abrazo a Martín también. Háblame un poquito, Jorge, de esta asociación, de este objetivo, y contanos sobre el trabajo que están realizando. Bueno, nosotros aproximadamente estamos hace 9 meses, somos todos integrantes nuevos de la asociación y quedaron algunos de los integrantes como vocales o quedaron en algunos puestos, pero Martín Arnedo empezó hace 9 meses. Sí. Mi nombre es Jorge Dutra, que estoy con él. Bueno, somos un equipo de gente que somos todos empresarios de la Avenida de Mayo, o estamos aledaño a la Avenida de Mayo. Y lo que estamos buscando, porque bueno, teníamos muchos problemas, primero con la inseguridad, después tenemos muchos problemas con el tema de la gente que anda en situación de calle. Bueno, eso se está ahora con el ministro, se está haciendo muchas cosas, se está sacando, se está acomodando un montón de cosas. Y para la Avenida de Mayo, nuestro objetivo es que la Avenida de Mayo, los edificios estén presentables de vuelta, que se vuelvan a pintar todos los edificios antiguos, que se vuelva a presentar la avenida como estuvo antes, ¿no? Y que vuelva a brillar, porque ahora tenemos mucho menos corte, o sea, no tenemos corte de calle prácticamente. Claro. Entonces también invitar a los empresarios a que vuelvan a invertir sobre la Avenida de Mayo. Se están abriendo unos locales nuevos. Bien. Se está generando algo, ¿viste? Algo nuevo, algo como decir, bueno, vamos a volver a la Avenida de Mayo, vamos a ir a tomar una cerveza, vamos a ir a comer algo. El polo gastronómico, bueno. Que están todos los tradicionales como lo que estuvieron, lo que aguantaron toda la pandemia y todos los momentos, pero bueno, ahí hubo muchos que cerraron muchos hoteles. Exacto, el Hotel Castelar. Mira, el Hotel Castelar, por ejemplo, de ellos. Pero aparte del Hotel Castelar, el Hotel Castelar es más grande y el que más peso tenía, ¿no? 150 habitaciones, imagínate. Claro. Después cerraron como 20 hoteles más o menos sobre la Avenida de Mayo. O sea, fue una masacre total sobre la Avenida de Mayo. Entonces lo que nosotros intentamos y buscamos y pedimos y le pedimos colaboración a la gente y que nos ayuden en general, porque la Avenida de Mayo es de todo. A ver, como el otro día le decíamos, la Avenida de Mayo es parte, primero, la primera avenida de Sudamérica y la primera avenida de la Argentina, o sea, donde pasó todo y donde pasa todo y donde va a seguir pasando cosas. Pero bueno, lo que sí es como que tuvo un abandono. Claro. En general, ¿no? Claro. Y eso duele porque yo me crié sobre la Avenida de Mayo desde los 15 años que estoy acá. Entonces la viví, la conozco, la veo, o sea, la siento, viví mucho tiempo por la Avenida de Mayo. Claro. Entonces lo que buscamos más que nada es que
que vuelva a tener ese empuje que tenía la Avenida de Mayo, que está en pleno centro, ¿no? Claro. Y buscar darle vida, ayudar con lo que podemos. Todos nosotros tenemos nuestro propio trabajo, o sea, nuestra propia empresa, y después le dedicamos tiempo a la asociación para ir, para buscar cosas. Perfecto. Para hacer cosas para la avenida. Mira, Jorge. Lo que se busca es eso. Claro, Jorge, te cuento, y le contamos a la audiencia, yo muchas veces charlo con algunos empresarios ahí de la Avenida de Mayo, que me decían, hay que volver a apostar a lo que antes era la Avenida de Mayo, que sin lugar a dudas realmente es muy importante. Y muchos son descendientes de españoles y de otras colectividades, pero también se pueden sumar también a esta propuesta, a esta patriada de volver a poner en valor a lo que siempre fue la Avenida de Mayo, sin lugar a dudas, Jorge. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos, poner en valor de vuelta a la Avenida de Mayo, que le den la importancia, que tenga la importancia que tiene que tener, porque a ver, la verdad la Avenida de Mayo es una de las avenidas más lindas que hay en Argentina, a pesar de todo y de los achaques que tuvo y los locales que cerraron, pero lo que intentamos nosotros es que vuelva los empresarios, que vuelvan las primeras marcas a la Avenida de Mayo, que vuelvan esas famosas casas de zapatos que hubo y que se fundieron, que se fueron, que vuelvan todas las cosas que teníamos en la avenida, ¿me entendés? Claro. No cosas también, tampoco no que vengan todo peluquerías, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, no tengo nada contra la peluquería, pero que vuelva a ser la Avenida de Mayo lo que era. Y aparte, que vuelvan los negocios tradicionales que tuvo la Avenida de Mayo. Aparte, Jorge, otra cosa, la Avenida de Mayo es parte de nuestra identidad y de nuestra historia, tanto argentina y española y de otras colectividades, porque realmente así lo sentimos, ¿no es cierto? Y en lo que es la arquitectura, lo turístico, aparte de lo comercial, que hay que apostar y mucho más, pero lo turístico, lo urbanístico, de lo que es una avenida, porque sin lugar a dudas es una avenida emblemática, así que esto hay que destacarlo también. Así que, Jorge, ¿cómo los pueden ayudar a la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, aquellos que nos están escuchando, que hay muchos que son empresarios que nos están sintonizando en este momento? Y bueno, a ver, nosotros tenemos muy pocos socios hoy en día, estamos tratando de asociar a la gente que, más que nada, lo que están sobre la Avenida de Mayo o aledaños, ¿no? Sí. Y después, cuando organizamos eventos, que la gente participe, que venga, que genere un movimiento, y a los empresarios, bueno, que apuesten de vuelta a la Avenida de Mayo, o sea, que vuelvan de vuelta a la avenida, que la avenida va a volver a resurgir y va a ser un gran polo gastronómico, o que vengan diferentes empresas, pero que se muevan los locales de la Avenida de Mayo, que está muy bien ubicada, estamos en pleno centro, y aparte es una de las avenidas más lindas de la Argentina, así y del mundo, así que apueste, que la gente aprenda a valorar lo que tenemos acá, porque después se van afuera y dicen, uy, tal lugar, qué hermoso edificio. Nosotros tenemos edificios muy lindos. Ya lo creo. Mira, la vez pasada le hicimos una nota, ¿sabés qué? A la gente del Palacio Barolo, por ejemplo. Bueno, Palacio Barolo, el edificio de la prensa, o sea, el de la Federal, está en San José y Santiago del Estero, que tiene un museo que la gente ni sabe, que tiene un museo ahí adentro que está hermoso. Tú eres gastronómico también, ¿no es cierto, Jorge? Yo soy gastronómico, sí. Bien, correcto. Que dicho sea de paso, ayer fue el día de los gastronómicos, ayer viernes, así que bueno, nuestro saludo para todos los que son gastronómicos de la colectividad española, que seré curioso, bueno, ya que estamos, te saco. Contanos en qué parte de gastronomía, qué restaurante estás vos allí, contame. Yo tengo el Imparcial y el Globo, dos emblemáticos del barrio. Sí. Bueno, escucha, acá lo más importante es que hay que aportar el granito de arena, así que los pueden seguir en redes, en Instagram, por ejemplo, es así, ¿no es cierto, Jorge? Sí, en Instagram, o acercarse a la asociación que queda en Avenida de Mayo, o cuando hagamos algún acto, que convoquemos a la gente, que la gente se acerque, que se asocie, que trate de estar, entre todos podemos hacer mucha fuerza, en distintos ámbitos, ¿no? Pero claro que sí. El objetivo importante, fomentar todo tipo de seguridad, lo que es la higiene, el desarrollo comercial, fundamentalmente el comercial, lo que es el turístico y el urbanístico de esta emblemática avenida que es la Gran Vía de Mayo, la Avenida de Mayo, que cumplió nada más y nada menos que 130 años. Así que bueno, mi estimado Jorge Dutra,
Jorge Omar Dutra, vicepresidente de la asociación. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, en esta radio que es emblemática, que es Radio del Pueblo. Muchas gracias a usted. Gracias a vos. Abrazo grande y quedamos en línea privada, no me cortes. Así charlábamos con uno de los integrantes de la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Hacemos una pausa comercial de nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, exactamente 12:46 minutos la hora en la República Argentina. Cerrado ya el sorteo, ¿eh? No se toman más llamados, ni redes sociales, ni nada por el estilo. Ya se cerró el sorteo recién, así que en unos minutos vamos a hacer el sorteo del concurso para que puedan disfrutar de este espectáculo de Galicia, del conjunto Algibeira, en el Auditorio en Belgrano, el Auditorio en Belgrano, o también lo pueden hacer en el Teatro Cervantes, o también en lo que tiene que ver bueno, ya me olvidé cuál era el otro, ¿verdad? Me lo van a recordar.
Cervantes de Quilmes, Devoto y Auditorium de Belgrano. Así que por eso, 15 grados 3 la temperatura actual en Buenos Aires, 82 el porcentaje de humedad, 1007 hectopascales en la presión, viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, y prepárense que en instantes la primicia llega. Ya está confirmado la fecha de Buenos Aires, celebra España en la Gran Avenida de Mayo. Quien va a estar obviamente como maestro de ceremonias, ya se lo imaginan, no se los voy a decir. Así que bueno, se viene la fecha, ya les vamos a contar también. Momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero, el embajador del tránsito, que es Ernesto Arriaga. Arriaga, nuevamente en el aire, te escuchamos, querido Ernesto. Gracias, y profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien ahí la producción, todo? Todo trabajando a full, Arriaga, bueno, a full. Estoy contento. Hay que ir al mundo, lo del momento. Ganaron las Leonas 3-0 a Inglaterra. El hockey lo inventó Inglaterra, sí, igual señor. que el tenis. Sí, señor. Bueno, le ganamos 3-0 hoy a la mañana, un digno partido, hay que ser humilde. Sí. Y pasamos a la ronda final. La Leona y los Leones están en las finales del mundo. Excelente, excelente, excelente. Ojalá que se venga la dorada. Sí. No, si la dorada, que sea una de las medallas. Bueno, está bien, perfecto. Está bien, no, hay que apuntar a eso. Sí. Algo que a lo mejor corresponde o no corresponde, pero yo hago tránsito. Exacto. Bueno, y le voy a decir, en estos momentos lo estoy viendo, no lo invento. Sí. La capital del mundo, hoy era protesta en Caracas del pueblo venezolano. Sí, señor, exactamente. Está todo cortada, las plazas principales, las calles laterales. Sí. Hay más de 300.000 personas, 500.000 personas protestando en cada pueblito a favor de la democracia. Exactamente, es así. Y esto hay que destacarlo y hay que señalarlo también, Arriaga, es cierto. Exacto, porque es así, porque usted y yo y su producción elegimos acá, ganó el presidente Milei. Claro. Y la gente asumió Milei y ahora está tratando que las cosas salgan bien. Exactamente. Bueno, un país. ¿Sabes cuántos venezolanos tenemos en Argentina, gracias a Dios? Una cifra interesante. 216.000 venezolanos viven en Argentina. Exactamente. Y les quiero agradecer porque son muy trabajadoras, muy honestos y un ejemplo. Y los acobijamos con alegría. Exactamente, es así. Y te digo que allá en Venezuela hay muchos argentinos y muchos españoles que están radicados en Venezuela, también, exactamente. Sí. Es ida y vuelta. Exactamente. Por eso, ojalá que triunfe la democracia, que sea lo que tenga que ser, que no haya desaparecidos, que no haya muertos y que la democracia sea lo bueno que tiene el respeto entre los hombres. Auténtica, una democracia auténtica, Arriaga. Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Así que, Arriaga, te pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo están en estos momentos? Porque está despuntando el sol un poquito. ¿Y cómo están las rutas, las autopistas aquí en Buenos Aires, Argentina? Contanos. Por ahora está mojada porque, como dijo usted, salió un poquito el sol, paró de llover. Sí. Pero atención, que vayan despacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay agua sobre las autopistas. Ajá, perfecto. Entonces, la General Paz, está patirosa. Claro. Entonces, no puede ir a 120, 130 claro. y pega el auto. Vaya a 90, 100 a distancia del auto que va delante nuestro. Perfecto. Los subtes y trenes también. Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad. Sí. Los pasos fronterizos, el Cristo Redentor en Mendoza está cerrado por mí. Perfecto. ¿Qué me contás, Arriaga, del tema de los incendios? Que obviamente la humareda de esos incendios perjudican a los conductores, en este caso por la Ruta 9 y otros lugares de adyacencias también en las rutas argentinas. Mucha precaución. Tafí del Valle de Tucumán hay un incendio. En este momento hay 22 incendios en Argentina. Ahí está viendo el mapa del metrólogo. 22 incendios. Mi hijo se fue llevó 16 motoqueros, en camionetas. Él hace moto, vende moto y hace todo el tema motos grandes, motos importantes. Y llevó 16 personas a la Sierra de Córdoba. Y me dice que ya está llegando el humo, que hay los incendios en Córdoba, que ya mañana se vuelven, pero ellos estaban andando en la sierra y se veía el humo tras la sierra. Mira vos, qué en Córdoba
incendios bastante fuertes y hay que tener mucha precaución en la conducción. Bien, por eso estamos diciendo, él está allá, llevaron la camioneta que tiene, fueron 4 camionetas con 4 motos cada una, y después bajan ahí, viven ahí una semana, y les enseñan a andar en la montaña, en el RIP y demás. Ajá, perfecto. Hace tour de moto, una cosa muy linda, Perfecto. porque no hay que andar como loco en la ruta, Claro sino que van sí. a lugares en plena, con casco, con protectores de piernas, protector de manos, todo lo que corresponde. Perfecto. Hablando de conducción, Arriaga, qué locura lo que sucedió el otro día con esa famosa unidad Ferrari, que pegó un trompo también. Una cosa de locos realmente. ¿Cómo se entiende? Bueno, se entiende que la persona que maneja iba a 70 kilómetros por hora y aceleró a fondo, y la Ferrari, esa Ferrari es vieja. Tiene 23 años, no tiene tracción de velocidad y no tiene tracción de estabilización. La Ferrari ahora viene, usted la acelera y va derecho. En esa época, si usted la aceleraba a fondo, pegaba el trompo. Claro. Bueno, evidentemente fue obra de Dios que no le pega a nadie. El motoquero que pasó por atrás, al lado, mamita. Exactamente. Pero bueno, para manejar una Ferrari hay que saber no apretar el acelerador. Claro, un modelo 97, viejita la Ferrari, y ahora, por lo que tengo entendido, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya denunció penalmente, ¿no es cierto?, a, digamos, el titular de esta Ferrari, un abogado, por lo que tengo entendido. Sí, pero tiene 60 años, es una locura que una persona acelere así en una autovía, como en Lugo, después de la cancha de River. Pero realmente hay que tener conciencia que una Ferrari no es un auto común. No. Acelera de 0 a 100 en 4 segundos. Exactamente. Así que, bueno, mi querido Ernesto Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene? Antes que nada, las BTV cierran ahora a la 1 de la tarde y abren el lunes, es así, ¿no? Sí, señor, abren el lunes, de lunes a viernes, sábado de 8 a 13. Usted puede pedir, está perfectamente andando a la página web de BTV de Capital y BTV de Provincia. No tienen problemas. Perfecto. Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Pero por supuesto, y acuérdese, utilice el cinturón de seguridad, no transite por banquina y por favor, cuando llueve, levante pie del acelerador. Exactamente. Y ¿sabes qué? También, ya que estamos haciendo prevención vial, no utilizar el teléfono celular mientras se está conduciendo. ¿Está? El 62% de las personas, dijo Secaitra, tu amigo Jaime, que acepta que alguna vez manejando usó el celular. Mira vos. Mamita. Ernesto Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece? Y un fium a toda la audiencia de este hermoso programa. Fium Arriaga, gracias como siempre. Un abrazo grande y buen fin de semana. Ernesto Arriaga, nuestro embajador del tránsito del transporte argentino. Señoras y señores, ¿están preparados? Les damos la noticia. Queremos agradecer, obviamente, al arquitecto Pablo Marnotes Raña, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. Confirmado, el Buenos Aires celebra España. Señoras y señores, confirmado, el Buenos Aires celebra España. La fecha ya está otorgada. Va a ser el día sábado 28 de septiembre. Reitero, sábado 28 de septiembre en el horario de 12 a 19 en la Avenida de Mayo. Reiteramos, esto es una primicia. Quiero agradecer a la gente de Fedespa, al presidente, a Marnotes Raña. Confirmado, Buenos Aires celebra España en la Avenida de Mayo el sábado 28 de septiembre, horario de 12 a 19 horas. Y nos adelantando un poco con el pronóstico que aparentemente viene muy bien realmente para esa fecha. Así que por eso, bueno, ahora sí, suerte para todos los que han participado. Veremos quién se lleva las entradas para ir a ver al ballet Algibeira, Mini Dipsa, sistema de algoritmo mediante, por favor. Vamos entonces. Muy bien, 3, 2, 1. A ver. Muy bien, tenemos acá. Primer ganadora, Mariela, se comunicó por vía telefónica, documento terminado en 154. Ganadora segunda, Belén Rodríguez, se comunicó por Instagram, el usuario @bel_bn. Repito, Mariela, documento terminado en 154, vía telefónica. Después, Belén Rodríguez
se comunicó por Instagram, participó por Instagram, mejor dicho, usuario @bel_belargan. Así que felicitaciones Mariela, felicitaciones Belén Rodríguez, ambas participantes, mejor dicho. Ahí está, se llevan un par de entradas. Así que por favor comunicarse, tienen tiempo de pedir las entradas hasta mañana a las 18 horas. Bien, ¿sí? Así que hasta mañana a las 18 horas, si no después las volvemos a sortear. Bueno, perfecto. Bueno, y lo tengo al embajador del deporte argentino, nuestro hombre Roberto La Rosa desde la costa atlántica, la costa bonaerense. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Una mañana y un mediodía bastante feíto acá con lluvia, aunque la temperatura se mantiene bien, 15 grados, pero la verdad que está feo para el fin de semana. Bueno, ¿qué me contás, Roberto? Ayer perdió la selección sub-23 de Mascherano con Francia, pero nos dieron palos los muchachos, los franceses, ¿eh? Sí, hay ese rencor de todo lo demás, aparte del cantito de Enzo Fernández, y yo creo que la selección jugó bastante bien, dentro de todo fue un partido digno, tuvo oportunidades, no pudo definir. Creo que en definitiva, bueno, un primer tiempo flojito en los primeros 15, porque en verdad el partido se define casi en el vestuario, ¿no? El gol de los 4 minutos hace que Argentina después tenga que salir a remontar un partido en el arranque. Jugó mejor, yo creo que tuvo posibilidades, pero que bueno, lamentablemente de una u otra manera Francia nos ganó bien, y bueno, habrá que replantearse todo esto de lo que significa la posibilidad de estos juveniles, ¿no? Claro. Y también el gran interrogante de saber si Mascherano hoy por hoy va a seguir en la selección juvenil, porque ya dentro de poquito tiene otro torneo para ir con los sub-20, que creemos que va a ir. Pero me parece creo que de todo lo que se está hablando en el fútbol argentino y lo que se puede lograr, me parece que lo de Mascherano es un punto, me parece, a corregir en la selección, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Yo creo que esta es la motivación, porque en algún momento él se quiso ir, me da la impresión que no le llega tanto a los jugadores, es un muchacho que es demasiado tranquilo y muy pausado, y en el fútbol muchas veces hay que ser un poco más determinante con las cosas que pasan. Igual para sacar y para darle una tarea también importante, me gustó muchísimo el hijo de Simeone, un chico que no conocía. Hay un par de jugadores realmente, los centrales, algunos laterales, hay jugadores que uno los desconoce y que realmente fueron los que pusieron un tono especial, especialmente, bueno, X Fernández y Medina, los hombres de Boca en la mitad de la cancha, fue de lo mejorcito de la selección. Claro que sí. Roberto, dame tu pantallazo, tu impresión ahora para la llegada de el muñeco Gallardo a River. Qué sé yo, a mí no me gusta muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Y no quiero pensar que la dirigencia de River aceleró el trámite de Micheli porque sabía que Gallardo le iba a dar un sí, ¿no? Me parece que no merecía de Micheli irse de esa manera, más allá de que la gente lo reconoció, porque el último partido fue realmente un reconocimiento. Mucha plata en juego, mucha plata para llegar a las próximas elecciones. Recordemos que dentro de 1 año y medio River tiene elecciones. Hay un montón de cosas que se manejan, que van por el otro lado de lo futbolístico, que a veces no me gusta mucho, ¿viste, Cacho? Porque está el tema de la política de River, de saber si puede salvar por lo menos el momento, y un Gallardo que, vamos a decir la verdad, lo quiere mucho a River, pero la erogación es demasiado grande, aunque después sabe uno que River, con la posibilidad de Gallardo, saca jugadores y genera un flujo de dinero importante. Habrá que ver qué pasa. A mí estas segundas veces no me gustan, y también para desmitificar esto de que los técnicos argentinos y todo lo demás, que vos ganás acá en Boca River y podés ir a los mejores equipos del mundo, ¿no? Gallardo se dio cuenta que esto del Barcelona, del City, del Milan, de la Juventus, no es fácil para llegar, especialmente cuando uno vive en este lado del continente y gana en estos lados, ¿no? Claro. Bueno, ya preparándonos para el tema musical final que nos va acompañando como cortina. Roberto, ¿cómo está el municipio General Lavalle? Contanos. Bien. Estuve charlando en el programa nuestro de la FM de la mañana, en el punto 1 aquí en San Bernardo, con el intendente, y lo más importante, los 1.800 metros de bicisenda que se van a realizar desde la rotonda de Mar de Ajó hacia el centro de lo que es el paraje Pavón, teniendo en cuenta que casi ahí no hay lo que significa una división de lo que es un partido de la Valle y la costa, y mucha gente se traslada de ese lugar hacia Mar de Ajó para trabajar, así que me parece un logro importante de la gente de Nahuel Guardia y de todo el equipo de trabajo de la Valle. Perfecto. Robert, nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España, ¿te parece?
Abrazo grande, un saludo para todos y que terminen bien el fin de semana. Chau, Gracias, chau. igualmente, abrazo grande. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Reiteramos, señoras y señores, los ganadores del premio del día de hoy. Vamos, Mili. Mariela, documento terminado en 154, se comunicó por teléfono. Belén Rodríguez, usuario @bel_bn, participó por Instagram. Así que felicitaciones, a comunicarse hasta mañana a las 18 horas, tienen tiempo. Ahora sí me despido, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, recuerden, sábado 28 de septiembre, Buenos Aires celebra España de 12 a 19 horas en la Gran Avenida de Mayo. Amigos, hasta aquí ha sido todo por hoy. Nuestro reencuentro será el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. ¿Quién les habla? Oscar Di Profio Bernal. Les digo gracias por compartir nuestra propuesta comunicacional. Hasta el próximo sábado. Buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.